Vamos a la sesión octava, Desarrollo Territorial para el Bienestar y el Crecimiento. Una propuesta para hacer viable el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, generando desarrollo territorial, empleo y bienestar. Exponen Wilber Venegas, gobernador regional de Apurímac. Rafael Fernández Rubio, catedrático emérito de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, España. Jorge Merino, exministro de Energía y Minas, y comenta y conduce José Chueca, presidente de Cementos Portland. Bienvenidos, señores. Muy bien, José, la sesión es tuya. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta sesión. Quisiera comentarles el origen de esta sesión, cómo así fue que la concebimos. Lo bien que engancha con la sesión que hemos tenido hace unos minutos, en la que vieron Elmer, Diego y Pati. Como se señaló en la presentación, lo que vamos a hacer ahora con nuestros tres expositores invitados es plantear una propuesta para el aprovechamiento de los recursos naturales y a través de eso generar desarrollo territorial, empleo y bienestar. Esto que estamos haciendo en realidad va a ser plantear una opción distinta para ejecutar acciones que nos permitan acelerar el crecimiento del Perú. ¿Qué es lo que nos motivó a esta sesión? Pues lo que nos motivó es exactamente lo que nos presentaron antes, de alguna manera, Elmer, Diego y Pati. Un sentido de urgencia, el ver que creciendo al 3,5%, 4% no vamos a lograr el desarrollo que todos anhelamos, y al final el mensaje de como estamos yendo, no lo hacemos. Yo diría que ese es el mensaje más fuerte, que es lo que motivó que tuviéramos esta sesión y lo que queremos compartir con ustedes ahora. Vamos a tener tres presentaciones. La primera va a estar a cargo de Wilber Venegas, gobernador de Apurímac. Y aquí quizás vale la pena, como introducción, citar algo que dijo Henry Ford hace muchos años. Y lo que dijo fue: llegar a estar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito. Y lo que nos va a presentar el gobernador de Apurímac ahora es cómo está trabajando la Mancomunidad de los Andes. Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, que han dejado este concepto autárquico de cada uno por su lado y se han convertido en esta mancomunidad. Nos va a explicar el porqué, nos va a hablar de sus realidades y sobre todo nos va a comentar su potencial. La segunda presentación que tendremos es la de Rafael Fernández Rubio, el profesor Rafael Fernández Rubio. Y aquí quiero tomar algo que dijo ayer Fernando de Traseñís sobre el posmodernismo. Y es que una de las características del posmodernismo, esta época que estamos viviendo ahora, tiene que ser su racionalidad, no la pasión. Debe primar lo racional sobre el interés político, la verdad sobre el engaño. Y lo que va a hacer ahora Rafael es compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos, que son muy vastos. Y seguramente va a romper algunos mitos, algunos preconceptos para presentarnos nuevos paradigmas. Y el tema que él va a tratar es el agua de la mina como un activo en el desarrollo territorial. Finalmente va a haber una tercera presentación de Jorge Merino, el ingeniero Jorge Merino, que es el que va a encarar este tema de la propuesta de desarrollo territorial. Nos va a plantear el porqué, cuál es el sustento que puede hacer que esto sea efectivamente una forma real de atacar el tema del crecimiento, cuáles deben ser los efectos que consigamos de esto y, por cierto, un plan de acción para lograrlo. O sea, no se va a quedar solamente en el dicho, sino va a pasar un poco a una propuesta de hechos.
La forma como vamos a tener esta reunión es 10 minutos de presentación de Wilber Venegas y de Rafael Fernández Rubio, 20 minutos de presentación de Jorge Merino y luego vamos a tener 25 minutos de diálogo y finalmente les pediré algunos mensajes para la acción. Entonces, por favor, dejo en la palabra a Wilber Venegas, gobernador de Apurímac. Ante todo, quiero agradecer a los organizadores del evento y a cada uno de ustedes por esta asistencia. Quisiéramos retroceder unos 20 años y este más o menos es lo que actualmente es la mancomunidad. Este es Apurímac, al costado está Ayacucho y Huancavelica. Hace 20 años ahí gobernaba Sendero Luminoso y era el trapecio andino la región más deprimida del país. ¿Qué nos repartíamos? Nos repartíamos pobreza. Hace 10 años, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, cada uno individualmente no representaba ni el 1% del PBI. Y con la violencia, muchos huancavelicanos, ayacuchanos migraron a Ica. Ica ha sido una locomotora en los últimos años de crecimiento agroexportador, pero tiene estrés hídrico. Y esta mancomunidad actualmente se ha comenzado a dinamizar. La unión en esta mancomunidad no solamente es la suma de cada uno de los departamentos, sino ha creado una sinergia muy importante. Y eso lo vamos a poder ver porque no solamente es la zona donde hay mayor reservas de mineras, sino también se puede hablar ya de turismo, pero en circuitos. A estas 5 regiones, que Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín, se va a sumar Cusco, que ha pedido ya su adhesión, y formaríamos una mancomunidad que permitiría ser una región que a futuro esperamos pueda ser un Estado sólido, que pueda ser un contrapeso a lo que hemos llamado en la mañana, el centralismo. Siempre hemos hablado de descentralización, pero definitivamente es absolutamente distinto a atomización. Lo que podemos ver en esta mancomunidad, por ejemplo, es la cartera de proyectos de minería para los próximos 10 años. Si ustedes pueden observar ahí, solo en Apurímac tenemos casi el 30%. Y en los proyectos que están con estudio de impacto ambiental aprobados, también hay una cartera importante y también tenemos en exploración. Pero actualmente ya existen proyectos en producción. En el Cusco tenemos Antapacá y Constanza. En Las Bambas está en Apurímac, Ayacucho, Inmaculada, Selene, Huancavelica, Cobriza y Toromocho en Junín. Y los proyectos más importantes que se han dado en los últimos años, Cerro Verde, pero a la vez también Toromocho y Las Bambas son las locomotoras que han impulsado el crecimiento. Y para poder desarrollarse en este siglo necesitamos tener energía. Y en el Cusco tenemos Machu Picchu 1-2 como centrales hidroeléctricas, tenemos el gas de Camisea, y en Huancavelica por muchos años nos acompaña Mantaro, tenemos Santiago Antunes Moyolo, Restitución, y últimamente Cerro del Águila. O sea, tenemos minería, porque como ya algunos lo dicen, Dios es peruano, y cuando pasó por la Mancomunidad de los Andes, nos dejó una cordillera de cobre, y nos dio grandes oportunidades para el desarrollo energético. Pero no solamente ello. Este es el mapa de Apurímac, el mapa hidrológico, que es muy similar al de Ayacucho y Huancavelica. Y esas pequeñas cosas azules que ven, es esto, son venas de agua. Todos estos recursos hídricos se vierten al Atlántico y en la costa falta agua. Entonces, en esta mancomunidad hemos empezado a hacer la siembra y cosecha de agua como mancomunidad. El día 10 de octubre, por ejemplo, como mancomunidad, en un solo día, el 10 de noviembre, hemos sembrado 1 millón de árboles. Solo en Apurímac ya hemos sembrado más de 20 millones de árboles y esperamos al terminar nuestra gestión llegar más o menos a 30 millones de árboles sembrados, que es una forma de poder hacer siembra de agua.
Y por supuesto, esto se repite en Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. El 54% de territorio en Apurímac está concesionado para actividades mineras. Estamos encima de una cordillera de cobre. Tenemos energía y tenemos recursos hídricos. Y definitivamente, algo muy importante, que de repente ha estado estancando un poco las inversiones en la producción. De acuerdo, si vamos al día, hasta la versión anterior, Apurímac estaba percibido como la región más corrupta del país. También, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, era la región más conflictiva. Actualmente es el lugar recordado a otros, lastimosamente, y para mí Apurímac ya no somos la región más conflictiva. Solo tenemos el último reporte 13 conflictos, que esperamos sigan reducidos. Y hemos dicho cero corrupción, porque los ciudadanos tienen que confiar en la institucionalidad. ¿Y qué empresario estaría dispuesto a invertir en una región donde hay alta corrupción y violencia? Definitivamente, esta gran oportunidad no solamente es de recursos, sino también de darle estabilidad. Y en ese caso, nosotros, por ejemplo, esperamos que estos proyectos importantes como Las Bambas, como Toromocho, sigan siendo la locomotora del país. Y eso tenemos que promover. En el caso específico de la Mancomunidad de los Andes, tenemos Xogán, tenemos Las Bambas, y hemos mostrado que está en plena producción, pero a la vez es importante pensar que solamente en el caso de Apurímac, tenemos los Chancas, que ya esperamos el 2021 empiece a producir, ha solucionado sus problemas de acceso a la propiedad, la región la ha apoyado directamente, no sé si estarán acá los amigos de Sauder, y esperamos que el 2021 esté en producción. Buenaventura tiene Trapiche, que tiene que también ya estar listo. First Quantum tiene megaproyecto Akira, que está al costado de Las Bambas. Y Panoro tiene Antilla y Cotabambas. Y está el gran proyecto de hierro Esponja en Huancabamba. Pero toda esta producción tiene que salir a algún lugar. Y es por eso que en la Mancomunidad pensamos en una suma de las partes. No solamente es la suma individual, esto ha creado una sinergia muy importante que permite que esta mancomunidad tenga también producciones complementarias. En la mancomunidad y especialmente en Apurímac, el agua es compatible con el cobre. Esperamos en algunos años que Apurímac sea la capital del cobre en el país y es por eso lo que ha mencionado en la tarde, antes de nuestra exposición, Patricia, es importante el agua. Y los dos expositores que también mencionaron que estamos con niveles de productividad muy bajos. Y eso es verdad. Por eso es que nosotros, en el caso específico, por ejemplo, del agua, hemos tenido la suerte de tener una cordillera de cobre. Y decimos que el agua y el cobre son compatibles porque necesitamos en estos pequeños espacios que tiene la sierra de microparcelas hacer que el agricultor sea mucho más productivo. ¿Y cómo puede ser más productivo? Teniendo agua. Ya hemos visto que tenemos ingente cantidad de recursos hídricos, pero no tenemos en la chacra, no tenemos en el lugar adecuado. Y para eso necesitamos invertir en infraestructura hídrica. Estamos invirtiendo en siembra de agua. De acá a 20, 30 años van a haber millones de árboles sembrados que va a dar lugar a todo el desarrollo de una industria maderera, pero a la vez también va a permitir tener recursos hídricos en la zona alta del país y eso tiene que ir a algún lugar. Pero también nos permite los recursos que actualmente todavía no tenemos del Cano, poder invertir en riego tecnificado. En la misma parcela, el campesino que Patricia hace un momento le explicó podrá sacar 2 cosechas si tiene riego tecnificado. Actualmente, ese campesino tiene sobrecostos para llevar su producción al mercado porque en Apurímac no tenemos como carretera departamental 1 kilómetro de carretera asfaltada. Pero con los recursos de la minería vamos a tener buenas carreteras, vamos a tener los recursos suficientes para hacer cosecha de agua y poder darle a los agricultores
La seguridad hídrica. Actualmente solamente siembran esperando de que no haya problemas y que si llueve van a cosechar adecuadamente. Pero definitivamente, ahí lo vemos, estas cordilleras concentran cobre. Es una cordillera de cobre. Y al costado, esto va a permitir generar recursos hídricos, darle a los campesinos, construir las carreteras, pero el adicional del agua, porque nos sobra, nosotros pensamos pasárselo a Ica. Toda esa producción minera que está en Cusco, que tiene Antapacay, que tiene Constanza y que posiblemente también salga Corcovaico, más lo que tenemos en Las Bambas, First Quantum, Los Chancas, necesitamos un tren que debe salir a Marcona. En nuestro puerto es Marcona, acá en Ica, y tenemos ya la suerte de que el puerto de Marcona está concesionado y el Ministerio de Transportes ya está haciendo los términos de referencia para los estudios de este tren que va a permitir poner en valor todos esos recursos, los recursos de la minería, que con la nanotecnología que nos contaron ayer necesitamos sacarlo lo más pronto posible, porque de acá a 2 generaciones o 3 ya no van a necesitarlo. Entonces, esperamos tener el ferrocarril que permita llegar a Marcona, y acá tenemos a Shogan, y generar un puerto que pueda dinamizar todo este corredor económico. Y tenemos la seguridad que viendo este espacio importante, también se va a unir Puerto Maldonado con Madre de Dios y crear un corredor económico que tenga, y ahí se pueda pensar en circuitos turísticos, Manu, Nazca, Paracas, Machu Picchu, y se pueda adicionalmente pensar en transferir. Nosotros nos sobra agua, por eso no solamente salir a San Juan de Marcona, hemos visto que la productividad es el problema mayor que tiene el Perú. ¿Cuánto, y acá hay muchos iqueños, sacaban sembrando algodón por hectárea? $2,000 a $3,000 por hectárea. Actualmente la uva les da 30,000. Antes de la constitución de la mancomunidad, Huancavelica no quería darle agua a Ica, porque según Huancavelica no se beneficiaba en nada. Actualmente han formado la mancomunidad y se le transfiere, porque todos los desempleados de Ica y de Ayacucho y Apurímac vienen a trabajar a Ica. ¿Y por qué no darle más agua? Porque así van a poder tener a futuro mucho más trabajo. Por eso vamos a hacer un trasvase de los ríos del Pampas, que se desembocan en el Atlántico, para darle a las tierras áridas de Ica 20 metros por segundo de agua. Y solamente representa el 20%. Esto permitiría incrementar miles de hectáreas de agua. Anteriormente, entre Cusco y Apurímac, no queríamos hacer el teleférico por chauvinismo. Se quiso hacer la licitación y un alcalde de Cusco hizo una medida cautelar y paralizó. Hemos firmado el convenio, se va a explotar, se va a hacer la telecabina y se va a hacer un nuevo corredor con ingreso a Machu Picchu, que ponga en valor Choquequirao y ponga en valor Machu Picchu, y nos colgamos ahí y se crea toda una corriente adicional. Definitivamente, lo que tenemos que hacer es seguir invirtiendo, que los bosques hermosos de la sierra puedan acumular agua y transportarlo a la costa para que esta costa sea productiva. Señores empresarios, hay que comprar los desiertos de Ica, porque Apurímac, Ayacucho y Huancavelica lo vamos a irrigar. Y tiene que pensar en hacer obras en Apurímac, porque ya no hay violencia, cero corrupción. Hace 20 años Sendero Luminoso decía que había que crear las condiciones adecuadas para que pudiera triunfar la revolución. Una revolución que no ha triunfado en ningún lugar y no ha dado mejores niveles de vida. Después de 20 años decimos hay que crear las condiciones y actuar mucho más rápido el sector público para que el sector privado invierta, genere riqueza y podamos generar y crear una revolución de desarrollo y progreso para el país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Wilber. Por favor, Rafael. Buenas tardes a todos. Me va a tocar hablar de lo que tal vez puedo tener más experiencia, que es el tema del agua en la minería y la posibilidad de utilizarla en el desarrollo regional. Agua y minería son valiosos recursos. Sin ellos no podríamos tener vida de calidad ni calidad de vida. Y eso, el uso o la utilización de uno y de otro deben siempre de compatibilizarse y hay posibilidades ciertas para ello. Y hay que añadir a esto algo que realmente también es importante. La minería es la única industria productora de agua. En muchísimas ocasiones en el subsuelo tenemos esa agua. El minero no es un submarinista y para aprovechar ese agua tiene que drenar. Voy a presentar 5 ejemplos muy rápidamente. Este primero de aquí, que corresponde a la mina de Tatabánya. La mina de Tatabánya se encuentra inmediatamente al oeste de Budapest, en la depresión del Transdanubio. Cerca de ella se encuentra también el lago Titicaca. Ese lago Titicaca, el lago Balatón es el mayor lago de Europa. La cantidad de agua que se mide, que se extrae de la mina de Tatabánya, se mide en lagos Titicaca, en lagos Balatón, otra vez. Bien, esta mina produce básicamente carbón y bauxita, pero además también lo que produce es agua, un agua de excelente calidad a través del drenaje preventivo, un drenaje que se hace en avance. Por ejemplo, el año pasado en el Congreso del Water Summit se publicó: con el agua de esta mina se abastece una población de 235.000 habitantes en 5 grandes ciudades y también en 57 villas. Y cuando en la mina se ve la producción que ellos tienen, no solamente está la producción de agua, carbón, de bauxita, carbón y agua, sino también de trucha. Producen toneladas de trucha, cuyo objetivo no solamente es económico, sino que también la gente entienda la calidad que tiene ese agua. Otro caso que puedo presentar aquí en Estados Unidos es el de la mina de Carlin Trent, en una explotación a cielo abierto, en la cual el agua que se extrae dentro de ella se utiliza, se da una serie de utilizaciones realmente importantes. Hay un drenaje de la mina que produce el necesario cono de depresión para que se pueda explotar, pero todo ese agua lo que se hace es aprovechar para reinyectar en el acuífero, que los agricultores se puedan beneficiar de ello y que de esta forma, a través de una serie de instalaciones, saquen provecho los agricultores. Aquí estaría la evolución de esa cantidad de agua y de ese bombeo que se ha estado realizando. La mina aprovecha solamente un 10% de la mina, otra parte va directamente a recarga fluvial, una parte del 52% se infiltra para que los agricultores la puedan utilizar, en directo se riega por inundación, y hay otra parte que va a riegos, fundamentalmente riegos por aspersión dentro del entorno. Es decir, produce el mineral, produce oro, pero produce también una riqueza agrícola. Tercer ejemplo, en el suroeste de España, límite con Portugal, la mina de Las Cruces. Es una mina muy rica de cobre, también de oro, en la cual, en una zona que hay una gran demanda de agua para la agricultura. El yacimiento está... Sobre él hay un gran acuífero, pero ese acuífero la mina no lo puede utilizar porque está utilizado para riego y para abastecimiento. Entonces, lo que se hace en esa explotación a cielo abierto es que el agua que se bombea, todo ese agua que se bombea, se trata por ósmosis inversa y se reinyecta en el acuífero. Hay, por tanto, una serie de sondeos que están en el entorno inmediato de la mina y otra serie de sondeos en la periferia para realizar la recarga artificial de ese agua. Se ha conseguido mejorar la calidad del agua del acuífero, que no era buena, y en el momento actual
ese agua se depura toda y hay una gran extensión que se está regando a través de esa recarga artificial. Otra mina, en este caso en Inglaterra, era una mina de carbón que se ha convertido, después de terminar, en este paisaje que estamos viendo de lagos. Y esa rehabilitación, que ha tenido un costo indudablemente importante, ahora mismo tiene un gran atractivo. Esto que estamos viendo aquí es el paisaje que actualmente existe en la mina. Indudablemente los habitantes de este entorno no protestan contra la minería, se están beneficiando de ella. Se ha dado lugar a que aquello que podía ser un pasivo ambiental en el momento actual sea un gran activo y tenga un gran atractivo vivir en esta zona que fue minera. En Alemania, límite con Polonia, una serie de explotaciones también de carbón, se hace explotación por transferencia, de tal manera que el hueco minero en lo que se está transformando es en grandes lagos. El agua de la mina se trata y ese agua de la mina tratada se lleva a esos lagos donde estuvo la explotación. Estamos viendo realmente zonas que tienen un gran desarrollo, un gran atractivo y donde, diríamos, las personas que moran en el entorno no le pueden hablar mal de la minería porque están viviendo algo que es un enriquecimiento realmente en todos los aspectos. Entonces, las conclusiones un poco que quisiera llevar de esto es que esta gestión de esos recursos hídricos necesarios hay que realizarla siempre desde un punto de vista de la sostenibilidad. Sostenibilidad económica, si no hay sostenibilidad económica no puede haber mina, pero también ayudando a ese desarrollo social y ese desarrollo medioambiental. Una segunda conclusión que quisiera traer aquí es que minería y agricultura no son dos actividades antagónicas, se tienen que ayudar entre ellas, pero es que además esas infraestructuras que requiere la minería para su explotación, infraestructuras hídricas, después se van a poder utilizar también para la agricultura, para el abastecimiento urbano, para el abastecimiento industrial. Una tercera conclusión que me gustaría traer aquí, y es importante, es que la minería es la única industria productora de agua, porque el minero no es un submarinista. En el subsuelo tenemos agua, tenemos que extraer ese agua. Si se hace con la moderna técnica de una extracción en avance, entonces ese agua tiene la calidad para poder ser utilizada sin ningún problema. Indudablemente, y es también algo importante, estas explotaciones mineras tienen que hacerse sin vertido de aguas que puedan contaminar el entorno. Hay que hacer el vertido cero en una serie de reciclados y, si es necesario también, como hemos visto en ejemplos, hacer el tratamiento de esas aguas para que puedan ser utilizadas e utilizables. Otro aspecto, nos hablaba el gobernador de la siembra de agua. Este agua, muchas veces la demanda agrícola, por ejemplo, o la demanda urbana, tiene épocas porque hay otras fuentes de abastecimiento de mayor cantidad, de menor cantidad. Hay que hacer recarga artificial para tenerla para los momentos de mayor demanda. Y la última que quería avanzar un poco en esto es que esas tecnologías hoy las tenemos disponibles, se están utilizando ya en muchísimos países del mundo, que es sacar agua de calidad. El agua que se extrae no se está enterando que se extrae por la necesidad de una mina. Estoy sacando el agua del acuífero a la distancia adecuada para que ese agua pueda tener calidad. Y si tiene algún problema, siempre tengo la posibilidad de poder hacer el tratamiento de ella. Esto es lo que quería un poco contar como mensaje. Y quiero dar las gracias, indudablemente he tenido la suerte, soy probablemente el más viejo de la tribu, de los que estamos aquí, 85 años, he tenido la suerte de trabajar en el mundo entero, en más de 60 países. Este viaje mío es el 17 a París y a Lima, y es el viaje 460 América, a todos los que me han ayudado, a todos los que han aportado sus ideas para que estas cosas se puedan hacer realidad, por supuesto a todos los que aquí me están escuchando y de una forma especial también a la IPAE que me ha dado esta oportunidad. Gracias a todos, espero que nos podamos seguir encontrando, como nos decía Cordeiro,
por muchos, muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias. He cumplido, ¿eh? Perfecto. Gracias, Rafael. Jorge, por favor. Sí, adelante. Buenas tardes. ¿Escucha, no? En realidad el título de la presentación, Desarrollo Territorial para el Bienestar y Crecimiento, nos hace pensar en la experiencia que estamos teniendo hace ya más de un año de trabajar conjuntamente con la Mancomunidad de los Andes, en que deberíamos pensar cómo podríamos meter economía a escala, sinergias, para la explotación de nuestros recursos naturales desde la cordillera de los Andes, donde tenemos agua, energía y minerales, y nuestras costas, donde tenemos grandes desiertos y puertos. Pero esta visión de desarrollo territorial también tenemos que ponerle cara humana. De eso se trata el tema que voy a abordar. En primer lugar, hemos escuchado ya desde el día de ayer que no estamos yendo como vamos, no llegamos. Efectivamente, tenemos que crecer mucho más del 4% y la única forma de hacerlo es mirando nuestros recursos y cómo hacemos sinergias, como muy bien se ha explicado ya con Wilber Venegas. Decía Elmer que al 2035 seremos 39 millones de peruanos. Estamos en Arequipa, en el Perumín, y cada año salen 300.000, 400.000 nuevos de trabajo jóvenes. Tenemos que bajar la pobreza, tenemos que bajar anemia. Es un gran desafío. Y efectivamente, en el Perú, de cada 5 niños que no llegan a los 1000 días de nacido, hay 2 que tienen anemia. 30 de las regiones, 24 de las regiones tienen 30, por lo menos tienen 30 nivel de anemia, cuando la Organización Mundial de la Salud dice 20. Cajamarca y Huancavelica hoy en día son las regiones más pobres, siendo Huancavelica la que tiene más agua y Cajamarca un gran potencial de cobre. Y no quisiera hablar puramente de minería, no es el tema hoy día, pero es importante mirar con realismo lo que significa la minería para el crecimiento del país. En 2016 la minería aportó 1.9% del PBI, casi el 50%. El 60% de las exportaciones vienen de la minería y el 40% del cobre. Se dice que la minería no genera mano de obra, pero casi 7 millones de peruanos se benefician de la minería. Hubo una presentación muy interesante del economista Waldo Mendoza hace poco y decía que el precio del cobre tiene una enorme influencia en nuestro destino económico. Y en efecto hace una correlación desde 1950 al 2016 en inversión privada, PBI, inversión pública y del 70 al 2016 en reservas internacionales. Y efectivamente podemos ver que los niveles de correlación son bastante altos. 0,92, 0,9, 0,83, 0,88. Y llama la atención esto, ¿por qué? Porque se nos abre una ventana de oportunidad para el país muy importante. Fíjense, en Arequipa, en el Perumín, Wood Mackenzie, que es una compañía mundialmente conocida que hace estudios de competitividad minera, decía, o dice, sostiene, que el año 2027, así se hagan todos los proyectos que hoy día están en marcha en el mundo, van a faltar 5 millones de toneladas finas de cobre. Eso significa 10 bambas. Pero ya desde el año 2018 al 2023 van a faltar 430.000 toneladas finas por año, que es una bamba por año. Lo que llama la atención es que en estas proyecciones de Wood Mackenzie no ha considerado mayormente los proyectos peruanos, los megaproyectos, porque no sabemos cuándo realmente se van a iniciar. Y esta situación, esta que nos ofrece el mercado, ofrece pues al país grandes posibilidades de sacar ventaja con el cobre. ¿Y por qué? Porque Perú
está en el primer cuartil de los menores costos a nivel de costos globales en lo que es minería. Y la minería es un negocio de costos. Entonces, la perspectiva del precio del cobre es muy interesante. Pero miremos qué es lo que podemos hacer con los proyectos que tenemos. No nos olvidemos que el Perú es el segundo productor mundial del cobre, después de Chile. Entre Chile y Perú abastecemos el 40% de la oferta mundial y China es prácticamente el 50% del consumo. Este crecimiento tiene sus fundamentos en que van a seguir creándose más ciudades, los autos eléctricos van a explosionar el mercado, cada auto puede consumir hasta 100 kilos de cobre, los paneles solares en otros sitios también consumen cobre, de manera que esta es nuestra oportunidad para poder llenar estos vacíos. Hemos hecho un ejercicio realista de los tiempos que podemos estimar en cuanto a la ejecución de nuestros proyectos y podríamos tomar un 30% de la brecha que ofrece esta déficit de cobre que se va a dar en el mundo. Y efectivamente, muchos de estos proyectos podríamos esperar que se ejecuten siempre y cuando entendamos la problemática que vamos a plantear hoy día, cuál sería la estrategia para llevarlos adelante. Y esto es lo que pretendemos hacer con este concepto de desarrollo territorial. Es decir, tener una visión integral para el desarrollo, en primer lugar, no abordar aisladamente los proyectos, identificar un corredor económico, formular proyectos multiregionales. Es decir, buscar shock de inversiones a largo plazo. Queremos hablar de dos casos. Un caso es el que ya mencionó Wilber, el caso de la Mancomunidad de los Andes. Hay una masa crítica importante en Apurímac, cuyo epicentro está demostrado con la producción de las bambas. Apurímac concentra el 62% de todo el cobre que podría explotarse en el sur del Perú. O sea, podríamos fácilmente hablar de 1.2 millones de toneladas finas por año que podríamos sacar desde Apurímac. Pero si lo vemos en conjunto, la conectividad de Apurímac con Marcona, ¿qué podríamos mirar acá? Si hacemos el tren, en Marcona tenemos un punto donde hay un calado profundo de puerto, pero hay la gran posibilidad de hacer un parque industrial. Hay gas, hay energía en 500 kV y hay la voluntad de las regiones de sacar adelante estos proyectos. Yo creo que el Estado tiene que ser muy facilitador, usufructuar los terrenos, tenerlos listos con permisos para que el mercado venga y pueda hacer inversión y dar valor agregado a todo el mineral que podría venir y otras actividades. Entonces, este concepto de visión integrada nos podría permitir además mitigar los conflictos, porque no sería un tren minero, sería un tren de desarrollo de ida y vuelta. Importante además que un mensaje de este tipo crearía un shock de inversión, un shock de confianza de inmediato. En primer lugar, para las comunidades y en segundo lugar, para los inversionistas. La presencia de un tren va a permitir aumentar las exploraciones, porque los recursos minerales podrían convertirse en probables, que es el primer paso. Con este mismo ejemplo, podríamos mirar el norte. El norte con Cajamarca, que ahora es una de las regiones más pobres, que tiene, sin embargo, gran cantidad de cobre. 73% del cobre del norte del Perú está en Cajamarca. Sin embargo, Cajamarca solo está aislada. Cada día en Cajamarca no hay trabajo, cada día es más problemático. Sin embargo, miren, si pensamos con la misma figura de un desarrollo territorial desde Cajamarca hasta Sechura, ¿qué conseguiríamos? Con una visión de sumar sinergias. Sechura, en realidad, desde México a Chile, es un lugar ideal. ¿Por qué? Tiene fosfatos. Sechura tiene un calado profundo, tiene un puerto de calado profundo. Si nosotros vemos con detenimiento Sechura, hay gas, pero falta ácido sulfúrico, que lo traería
el cobre. Pero además, si nosotros miramos así el desarrollo territorial, en Amazonas podríamos tener 6.000 a 7.000 megavatios de energía hídrica. ¿Y quién dice que de aquí a algunos años no vamos a poder exportar más concentrados de cobre por temas ecológicos? Y aquí podríamos darle valor agregado con refinación a los concentrados. Es pues importante aquí hacer una reflexión. El Perú ha crecido desde el boom del cobre, ha bajado la pobreza al 20%, pero atrás hemos tenido una matriz energética muy fuerte, muy competitiva. Producir una libra de cobre en Perú cuesta 20 centavos de energía. En Chile, 47 centavos. Con todo esto, la reflexión que también quiero hacer es que tenemos que hacer una matriz energética fuerte, con energía confiable, en la que la minería fija el 50% de la demanda. El gas de camisea tenemos que llevarla al sur lo antes posible. Sería un crimen en Perú comenzar a despachar con petróleo que cuesta $200 cuando el gas cuesta $20, $40. Y aquí, con estos proyectos hidroeléctricos, podríamos crear entonces que toda esta zona podría tener prácticamente la oportunidad de un desarrollo complementario. Y ni hablar de lo que podría ser un parque industrial en Sechura con los fertilizantes y valor agregado. Iríamos a los NPK, tendríamos una refinería y lo que tendríamos que hacer como Estado es simplemente buscar ser grandes facilitadores con la comunidad de Sechura. Una primera recomendación. La segunda recomendación, además de esto de los ferrocarriles, quiero aquí decir que no es nuevo lo de los ferrocarriles. Hace 100 años el Perú construyó el ferrocarril de Callao a Cerro de Pasco. Y miren, han pasado 100 años y tenemos minas en Cerro Pasco. Y ahora probablemente tengamos un nuevo distrito minero en Cerro de Pasco de zinc y cobre. Es decir, ya tenemos la experiencia. Una recomendación que quisiéramos dar es, tenemos que apurar las cosas para que salga más producción de cobre. Las Bambas tomó la preconstrucción del año 2004, casi 12 años. Se puso en marcha en 3 años, un tiempo récord de construcción. Toromocho tomó 10 años. Toma mucho tiempo los proyectos Greenfield en minería. Entonces, los proyectos nuevos requieren en promedio 10 años. Pero la ampliación de proyectos se pueden hacer en menor tiempo y cuestan menos. Entonces tenemos que apuntar hoy a mirar las operaciones actuales. Si miramos qué necesitaríamos hacer, ya son áreas impactadas donde están las operaciones. Simplemente con las herramientas ambientales que existen hoy, podríamos incrementar un 10% muy fácilmente en el crecimiento orgánico de una mina. Estamos hablando que producimos en el Perú 2.3 millones de toneladas anuales de finos, 10% es, teóricamente 230.000, es un queyabeco. Pero tenemos que tener la voluntad de sentarnos con cada mina y preguntarles qué se necesita, un checklist para ampliar la producción. Y si vamos a 30 o 40% más, los estudios de impacto ambiental de estas áreas ya impactadas tienen que ser más rápidos de aprobación. No podemos estar pensando en consulta previa, no podemos estar pensando en tantos talleres cuando ya hay una base social. Esto nos permitiría a nosotros, además, facilitar y promover nuevas exploraciones. En minería normalmente, conforme van las operaciones, se va degradando la ley. Hace poco, BHP, que es una empresa la más grande del mundo en minería, decía que en Chile ya no se debería explorar tanto porque está sobreexplorado, las minas están más profundas, es cada vez más caro y las leyes se están degradando. Y hablaba del Ecuador, ir al Ecuador, porque en el Ecuador el gobierno está arreglando los problemas con las comunidades. Y en el Perú tenemos todavía afloramientos, tenemos costos bajos. Esto, con el anuncio del tren,
puede incentivar las exploraciones. Pero, ¿qué es lo que necesitamos para que esto funcione? Tenemos que mejorar la seguridad jurídica y la protección física de las operaciones. Lamentablemente hemos estado viendo que muchas carreteras se toman cada 2 meses y no hay certeza en las operaciones. Esto está haciendo daño a las operaciones mineras. Si hacemos todas estas recomendaciones, podríamos llegar a 3 millones de toneladas finas entre el 2021 y el 2025, fácilmente. Y el 2030 podríamos estar llegando a 5 millones de toneladas finas. Sin embargo, aquí es un tema fundamental. ¿Por qué se demoran en salir los proyectos en el Perú? Y miremos acá este cuadro de la Defensoría del Pueblo. La zona roja, tanto en el sur como en el norte, de los 161 conflictos que detecta la Defensoría del Pueblo, 71 son conflictos socioambientales en el sector que más PBI genera en los proyectos en el Perú, que es minería, hidrocarburos y energía. Yo no sé si esos números de la Contraloría, en realidad, esa cantidad, son tales, pero asumamos que lo son. Por lo menos es importante ver que allí es donde tenemos más problemas de redistribución de riqueza y más problemas de cierre de brechas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer cuál sería la estrategia para que en realidad esta visión de desarrollo territorial, en que no solamente deberíamos hablar de minería, sino también de infraestructura, deberíamos hablar de agua, de proyectos de energía, pueda entrar a un concepto en general en la ciudadanía? Creo que en principio, como hemos visto, los proyectos de gran impacto, de números grandes, de PBI, deberían estar vinculados a la reducción de la pobreza. Y aquí hay una tarea importante que deberíamos comenzar a generar una opinión, una discusión entre los poderes del Estado, la ciudadanía, la sociedad civil y el empresariado. Necesitamos declarar de necesidad pública e interés nacional dichos proyectos. Y a esos proyectos blindarles todas las seguridades que sean necesarias. Y el Estado, como lo está haciendo ya el gobierno, debe promover proyectos de infraestructura logística que los necesitamos. Y además, a estos proyectos ya identificados, tenemos que tener efectiva presencia del Estado antes y durante el desarrollo de los proyectos, con servicios de agua, de salud, saneamiento y educación, promoción de agricultura y energía, garantizando seguridad jurídica. Y una cosa nueva que queríamos recomendar. ¿Qué pasa? Normalmente, por ejemplo, en minería, se mejoran las condiciones de vida del entorno directo, pero el resto de comunidades sigue siendo pobre. Con esta visión de desarrollo territorial, en que podríamos incrementar muy fácilmente las producciones, además de eso, el impuesto a la renta, podríamos crear un fondo social o un fideicomiso para tener una visión de mitigación de pobreza en forma territorial también. No es posible que Huancavelica, por ejemplo, que le da agua a Ica, el campesino de Huancavelica, desde la época que empezó a generar la central de Mantaro, sigue siendo más pobre. A buena hora que Ica es una fuente de trabajo, hay prácticamente empleo pleno, pero deberíamos crear alguna forma de canon, alguna forma de reconocimiento que abarque todo ese territorio a todas las comunidades que se beneficien con el proyecto. Y finalmente, yo quería aquí hacer una reflexión. Miren, hay algo que de repente no nos estamos dando cuenta, pero así como nosotros estamos mirando el cobre como una oportunidad y queremos crecer, hay grupos antisistema que tienen un plan en la misma forma.
Lo estamos viendo, lo vimos en el corredor minero, en la última huelga de maestros, y es que en realidad la falta de redistribución de riqueza en las zonas más pobres es un caldo de cultivo que lo están aprovechando muy bien los antisistemas. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Le dicen a la gente, Lima el centralismo, el Estado, las empresas, y yo llego a solucionar tu problema. Y eso está ganando espacios. Y es más, ellos apuntan justamente a los proyectos mineros, especialmente al cobre, porque es más fácil de desacelerar la inversión apuntando al cobre. Saben exactamente la importancia del cobre en el caso de los proyectos mineros. Creo que es importante tomar en cuenta esto, y si bien es cierto, una norma que permita combinar la pobreza con las inversiones es una partida de nacimiento de una discusión, digamos, para visión global de largo plazo, no es suficiente. Yo creo tenemos que ir a la cancha. Hay que dar la pelea en el campo, en el puerta a puerta. Nos están ganando un grupo pequeño con la radio, con contacto con las comunidades, con las rondas campesinas, y tienen una tarea hacia el 2018. Creo en todo caso que es el momento de mirar también hacia arriba con otros ojos. Creo que el interés de la mayoría está en juego. En Arequipa, el defensor del pueblo apuntó a eso. ¿Quién defiende los derechos humanos de los niños de Cajamarca? ¿Quién está jugando, lucrando con la pobreza de los demás? Esa pregunta es importante abordarla todos, y que después de este CADE lo que tenemos que seguir es continuando para aprovechar esta oportunidad que nos presenta el mercado. Pero si no hacemos eso, siempre vamos a tener problemas para sacar adelante los proyectos. Con esto, lo que estamos planteando entonces es un pacto nacional para el desarrollo con rostro humano. No más cuerdas separadas. Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, como ven ustedes, este es una mirada de desarrollo, no diré distinta, sino que amalgama una serie de componentes y que tiene un motor. Lo que se busca es cómo hacemos para que ese motor, que tiene la potencia que Jorge nos ha mencionado, se active rápido y permita jalar el resto de la economía, y sobre todo ser capaz de distribuir esos recursos que se van creando para acelerar el crecimiento, no ir a las tasas que no nos van a permitir llegar al desarrollo sino en 20 y tantos años, y sobre todo atacar la pobreza que todavía tenemos en el país. Esa es la fuerza de esta presentación. Yo tenía algunas preguntas que quería hacerles y a los tres expositores, y luego pedirles algunos comentarios. Al presidente de Apurímac, primero decirle que es un gusto que tengamos un gobernador como Wilber en Apurímac. Ojalá tuviéramos ese tipo de gobernadores en todas las regiones del Perú. Es una lástima, por otro lado, que se llegue a aplicar la norma que impide la reelección. No sé en qué va a quedar eso. Entiendo que hay unas consultas que se están haciendo a OMPE para ver si es aplicable o no, porque fue promulgada luego de que tanto los gobernadores como los alcaldes habían sido ya elegidos. Pero yo quería pedirle a Wilber que nos comente un poco de dónde surgió esta idea de la mancomunidad, pero sobre todo ¿qué hacer para mantenerla y para que sirva de ejemplo en otras regiones del Perú? Ha dado pasos importantes en la conformación de la mancomunidad. Y el Ministerio de Economía ha considerado a la mancomunidad como una unidad ejecutora. Y actualmente, como mancomunidad, lo primero que estamos haciendo también ya es hacer puentes. Estamos tratando de integrarlo, y lo que necesitaríamos que a futuro, para profundizar, se pueda
también considerar en el presupuesto que las regiones podamos asignarle recursos para seguir formulando proyectos integrales. Crear un espacio geográfico que pueda desarrollarse autónomamente, complementariamente y definitivamente este es un proceso importante para llevar a cabo la descentralización. Nosotros, por ejemplo, los servicios ya lo estamos prestando en todo el espacio geográfico. Un poblador de Oreja de Perro ya no tiene que ir 17 horas a Huamanga, se viene a Andahuaylas en Apurímac 2 horas. El poblador de Huancavelica, que está en Pampas, puede recibir el servicio de salud en Huancayo, que es mucho más cerca. Entonces hemos creado esta posibilidad y creo que tiene que también a la vez darse incentivos para que se pudieran fusionar pequeñas regiones y formar un espacio subnacional que a futuro puedan ser las macroregiones. Nos estamos integrando en lo que era la región Libertadores Huari y la Inca, pero a la vez en el espacio de municipios hacer lo mismo. En Latinoamérica el promedio de municipalidades es 25.000 a 20.000 habitantes. En el Perú tenemos 400 distritos que tienen menos de 1.000 habitantes. En Apurímac, el distrito de San Antonio tiene 120 electores, 28.000 soles de presupuesto. Entonces tiene que promoverse políticas nacionales que promuevan y fomenten la unión. Tiene que formarse, ya se está promoviendo también, mancomunidades distritales que a futuro puedan formarse. Es mucho más adecuado y mucho más eficiente administrar espacios geográficos que tengan la posibilidad de ser viables. Hace 10 años Apurímac no era viable, Huancavelica tampoco, pero como mancomunidad esta unión ha creado una sinergia que nos permite ser viables y ser ejemplo a otras regiones. Creo que esto tiene que promoverse con incentivos que permita estas fusiones. No más atomización del Perú, no más creaciones de distritos, más provincias, sino a la inversa. Creo que tenemos que administrar con mucha eficiencia y definitivamente nos estamos demorando. El sector privado está creciendo rápidamente con las nuevas tecnologías y el sector público estamos yendo muy lentamente. Y esta lentitud hace de que se ocasionen problemas sociales. No quiero manifestarlo, pero nosotros, por ejemplo, estamos esperando un adelanto de canon para tener más riego, más infraestructura y a un año. Y la población definitivamente espera que actuemos mucho más rápido las autoridades. Y por supuesto, tiene que erradicarse la corrupción. Cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus autoridades, creo que desinstitucionalizamos todo y la democracia se pone en riesgo. Muchas gracias. No, y me parece además muy importante que la fortaleza de esta unión sea por voluntad propia, no impuesta. Creo que eso hace que esta amalgama sea mucho más fuerte. Rafael, nos has hablado de la relación de la minería con el agua y, claro, nos has presentado la minería moderna, que todavía en el Perú, en muchos lugares del Perú, desafortunadamente, creemos que no existe. Y seguimos pensando en la minería del siglo pasado, no en la minería del siglo XXI, sino en la minería del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. Hay esta idea de que la minería es una actividad sujeta a término. ¿Cierto? Que se extrae y después se va. Con la experiencia que tú tienes, y ayer conversábamos de esto, quisiera que compartas un poco con la sala qué es lo que ves tú en tu recorrido por el mundo. Bueno, la visión puede ser completamente diferente. Yo estaba hace 3 semanas en las minas de Río Tinto. Las minas de Río Tinto llevan explotándose ininterrumpidamente más de 7.000 años. Las explotaron los tartesos, los fenicios, los cartagineses, los romanos, los godos, los visigodos, los árabes, mis abuelos y los 4 bisnietos que tengo, espero que también las exploten. Es decir, esa actividad que muchas veces se ve en un plazo muy corto, realmente el plazo de actividad puede ser muy grande, porque cambian las tecnologías, porque cambian los intereses, porque hay nuevas metodologías y diríamos esa pervivencia de la actividad minera puede ser muy grande. Y eso es una realidad
En muchísimas zonas se empezó explotando un mineral, se explota otro, aquellas escombreras que había ahora se vuelven a reutilizar. Pero también las infraestructuras que se crean en esas zonas mineras no son para extinguirlas, no es para cerrar y nos vamos, sino que realmente hay carreteras, hay acceso, hay electrificación, hay hospitales, hay industria. Entonces eso puede tener una segunda vida. Hay turismo, es decir, la cantidad, imaginación en lo que hay que poner y voluntad indudablemente. Hay que contar con apoyos de las distintas administraciones implicadas y se puede tener una segunda o una tercera, más vidas que tiene un gato cuando realmente se pone empeño en ello. Y esto es fundamental, y cuando hemos hablado del agua, esas aguas se pueden utilizar, repito, en España hay una serie de minas que existieron y que hoy son la fuente de abastecimiento de agua. Y eso no solamente en España, sino también en el mundo entero. Hoy, instalaciones que se están haciendo de desalación de agua de mar para empleo en minería, no cabe duda que esas instalaciones, esas conducciones, el precio del metro cúbico de agua desalada está bajando a un ritmo muy rápido, las membranas tienen una vida cada vez más larga y entonces eso quiere decir que esas infraestructuras, una vez hechas, son un activo para que aquellas regiones tengan un desarrollo futuro. Es evidente entonces que eso de, ¿cómo era? Oro sí, perdón, oro no, agua sí, oro no me acuerdo. No tiene ningún sentido, ¿no? Son absolutamente compatibles. Las actividades, lo mismo como nos has explicado tú, la minería con la actividad agrícola. No existe ese conflicto que nos quieren vender los post-extractivistas, ¿no? Jorge, ¿cómo combatimos, cómo le hacemos frente a estas corrientes que no quieren el desarrollo? Porque, de nuevo, el planteamiento aquí es minería como motor, minería como punta y lanza, pero para luego, tan pronto se pueda, pues hacer desarrollos agrícolas, desarrollos forestales, desarrollos de turismo, todo lo demás. ¿Cómo? Tú decías, hay que vincular esto con la superación de la pobreza. Aterrizándolo, o sea, ya poniendo los pies en la tierra, porque lo maravilloso de esto que estamos soñando, pero con los pies en la tierra. Pasando a la acción, ¿qué hacer? Yo creo que el Canadá político, no hablamos directamente de la minería. Aún no reconocemos que es un país minero. Es esencial la minería. Estamos viendo esencial el cobre en particular. Creo, en primer lugar, que no es desde ahora los conflictos sociales. Hoy día los antimineros o los antisistema están mucho más tecnificados que antes. Yo recuerdo que el día que se firmó el contrato de las Bambas, cuando en ese momento Cotabambas era la provincia más pobre del Perú, teníamos que hacer un trabajo por todos los distritos y las comunidades y hubo grupos muy contrarios, muy radicales. El día que se firmó, sabíamos que había un grupo que no iba a aceptar. Les tuvimos que meter gases lacrimógenos. El presidente y los CEOs todos firmaron con llanto en los ojos. Va a existir eso. Y yo quiero referirme a un tema acá fundamental. Creo que muchos de los proyectos aún no han salido porque no hemos dado la pelea en el campo. Yo recuerdo, en el caso de las Bambas, los antimineros iban casa por casa. Y les cuento esta anécdota porque es cierta. Hay mucha cultura al papel, al sello en nuestras serranías. Iban con un papel, como el comunero no sabía firmar, le ponían una huella digital, le daban 40 soles y entraban a su casa. Le dejaban una planta, le regalaban una planta y luego venían a la semana siguiente, etcétera, con un Betamax, una batería y comenzaron a hablar de la minería y la planta se iba muriendo. Mira,
se iba marchitando porque no le ponía agua. O sea, eso exactamente hace la minería. Te va a quedar sin agua, tus animales se van muriendo porque le mostraban en la pantalla animales muriendo y aparecían niños con granos en la cara y decían, eso hace la minería. Es decir, lo terrible, lo más terrible de la minería. ¿Qué hicimos? Íbamos igualito, casa por casa, a darle el mensaje contrario. Ese trabajo de campo es el que hay que volver a hacer, con más intensidad. Y creo que en ese sentido, me parece que esta oportunidad que se nos presenta con el cobre, no podemos desaprovecharla. Es cuestión de organizarnos, es cuestión, como decía Carlos Meléndez, que los desafectados, ese 70% de informales que le da igual, que no entiende este tema, comience a tomar conciencia. Y eso también estamos nosotros, tenemos que mirar no como un problema lejano. Lo que sucede arriba es en realidad, se está imponiendo una ideología lentamente que va a ser después más difícil revertirla. Y cuidado que en 2018 tengamos alcaldes, tengamos radicales. Con esto quiero decir, no quiero ser pesimista, más bien quiero ser optimista. Tenemos el futuro en nuestras manos, pero hay que trabajar en el mundo real. Tenemos que dar la pelea en la cancha. Estamos sobre la hora, tengo una pregunta del público que quiero hacer y pedirle a Jorge un comentario muy rápido solamente. Y es ese llamado a la acción. La pregunta es, ¿cómo hacemos para tener un plan integral que nos lleve a la acción? ¿Qué hacemos? Porque lo que estamos haciendo hoy es poner una semilla, ¿no? Algunos políticos, algunos partidos tienen que perder su pequeña cuota de poder, digamos, de caudal político, decididos a eso. Tenemos que afrontar con seriedad este problema. Por eso es que decíamos una norma que permita vincular la pobreza con la generación de riqueza. Nadie se va a oponer, porque estamos hablando no solamente de minería, estamos hablando del agua, estamos hablando del tren, que muy bien el ministro de Transporte lo ha tomado con mucho empeño y sabemos que eso se va a llevar a cabo. Pero además tenemos que hacer una acción de campo. Creo que esos son los siguientes pasos. Tenemos en la PCM un equipo, en el Ministerio de Energía y Minas hay un equipo. Tenemos que estar antes que ellos. Tenemos que redistribuir y cumplir lo que le ofrecemos a las comunidades. No debemos llegar, porque cuando hay caldo de cultivo es el terreno que vamos perdiendo. Y lamentablemente, lo que ofrecemos, no de ahora, sino de gobiernos anteriores, a veces no lo cumplimos. Y ese es el problema. Damos por terminada la sesión, estamos ya con el tiempo vencido. Como ven ustedes, lo que se ha hecho acá es presentar una propuesta que sin duda requiere más elaboración, pero creo que nos quedamos optimistas porque con este tipo de iniciativas vamos a poder alcanzar esos volúmenes de crecimiento que nos van a permitir llegar al desarrollo antes de lo pensado. Gracias a ustedes, gracias a los expositores. Fuerte el aplauso para este extraordinario panel. Agradecemos a Wilber Venegas, Rafael Fernández Rubio, Jorge Merino y a José Chueca.